Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En esta ocasión vamos a tocar un tema el cual desde hace ya un tiempo considerable, sobre todo desde hace 2 o 3 años, está dando muchas vueltas por todo el Internet y en general también un poco en las conversaciones que se tienen, que es el tema de la inteligencia artificial frente a su incidencia en la literatura y para los escritores. Para este propósito, acudimos a una de las fuentes, precisamente, en este caso a la misma inteligencia artificial, pues la que tenemos más a la mano, que es la de ChatGPT, para realizar un par de sencillos ejercicios. Lo primero, en el prompt, es decir, en las instrucciones, le pedimos pues que nos diese tanto una definición de lo que es la misma inteligencia artificial, la IA, y también si esta misma constituye una posibilidad de reemplazo para los escritores a corto, mediano y largo plazo. Frente a la definición nos dijo, la inteligencia artificial IA es un campo de la informática que se informa en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la traducción de idiomas, el procesamiento del lenguaje natural y la capacidad de aprender de los datos. La IA utiliza algoritmos y modelos matemáticos para analizar grandes cantidades de información, identificar patrones y tomar decisiones basadas en estos análisis, con o sin intervención humana. Aquí tenemos entonces que subrayar que hay un enfoque, ¿cierto?, en que en este campo se enfoca en la creación de unos sistemas y unos programas. ¿Para qué? Para realizar unas tareas que normalmente precisarían la inteligencia humana. Por eso se habla de inteligencia artificial. Tiene además una serie de campos, ¿no? Una serie de variables, una serie de tareas que puede analizar y la gran ventaja de poder procesar una considerable cantidad de información. Tomar decisiones en función a esa información que ha procesado. El cerebro humano, nuestro cerebro hace todas esas cosas de una manera realmente asombrosa, ¿no? A medida que se van haciendo, por decirlo así, el símil entre esta inteligencia artificial y la inteligencia humana, se ha dado uno cuenta, pues, el cableado del cerebro, la gran cantidad y capacidad neuronal que hay para establecer todos estos procesos que ahora los está haciendo eh, esta herramienta humana. Ahora, posibilidad de reemplazo de escritores por la IA. La percepción sobre si la IA puede reemplazar a los escritores varía según el horizonte temporal considerado, corto, mediano o largo plazo. Corto plazo, de 0 a 5 años. En el corto plazo, es poco probable que la IA reemplace completamente a los escritores. Aunque las herramientas de IA ya pueden generar textos básicos, resúmenes y realizar tareas repetitivas de escritura, como la redacción de noticias automatizadas o la creación de contenido para marketing, aún carecen de la capacidad para producir obras literarias complejas, creativas y emocionalmente resonantes. La creatividad humana, la comprensión profunda de la cultura, la experiencia personal y la sensibilidad hacia las sutilezas del lenguaje son aspectos que la guía no puede replicar completamente en este periodo. Vale decir entonces que en el corto plazo, la ventana temporal más estrecha, más pequeña, se contempla que si bien hay unas tareas que ya la IA está haciendo, sobre todo en redacción de ciertos contenidos, como nos está diciendo allí, cuando se habla de la sensibilidad, se habla un poco y de la creatividad, la inventatio que hemos ya mencionado varias veces en el canal, tiene que ver entonces con algo que en este momento es exclusivamente humano, es esa capacidad de recrear, de reinventar el mundo. Eso a veces suena, cuando se dice de esta manera, para personas que no están de pronto en este mundo literario, a veces suena inclusive pomposo, suena a veces como un sencillo eslogan, pero no es así. Realmente este proceso, y precisamente el que una inteligencia artificial pueda llegar a replicar su proceso es una muestra que hay cierta objetividad que escapa, digamos, a la comprensión y a la aprehensión, a la captación total, lo cual es muy afortunado porque de otra manera
reduciría la creatividad a un sencillo algoritmo. Entonces eso que aún es inacible, que aún eh, aún es libre, ¿no? No se puede encapsular todavía, es esa creatividad humana. En este momento, la IA no la puede replicar. Cuando habla de la comprensión profunda de la lectura, la experiencia personal, la sensibilidad hacia las sutilezas del lenguaje, el manejo del lenguaje, como hemos dicho ya en otras ocasiones, se entremezcla, tiene que ver mucho, ¿cierto? Con unas normas, pero también con ese inventatio, esa aptitud para crear y con la experiencia personal. Y una IA, en este momento, cuando menos, no tiene la suficiente información, la suficiente, y tampoco tiene una personalidad definida, al menos no en los términos humanos, de una manera muy fuerte, como para poder retroalimentar ese manejo del lenguaje estándar, que evidentemente la IA lo puede tener, de hecho, las normas pues ortográficas y sintácticas, pero carece de esa invención, esa inventiva, y también carece de una experiencia personal. Mediano plazo, de 5 a 15 años. En el mediano plazo, la IA podría tener un impacto más significativo en ciertos aspectos de la escritura, especialmente en tareas más técnicas o estructuradas. Es probable que la IA se convierta en una herramienta poderosa para asistir a los escritores en la generación de ideas, edición de textos o en la creación de borradores iniciales. Sin embargo, la creatividad y la originalidad seguirán siendo atributos esenciales de los escritores humanos, y la IA probablemente actuará más como una herramienta colaborativa que como un reemplazo total. En este punto, conforme la experiencia, conforme lo que ya se está viendo en canales de YouTube, en lectura de algunos blogs en literatura especializados, y este mediano plazo de hecho ya se está dando. Ya hay personas escritores concretamente, que están utilizando la IA de esta manera, como una especie de asistente técnico, como una herramienta, como la misma IA lo dice, para el tema de las ideas, para el tema, por ejemplo, usted escribe un prompt, un párrafo, una instrucción, y hay escritores que ya lo están utilizando de esta manera, ¿cierto? Eso podría, no hay de pronto el espacio para una discusión más profunda de ese fenómeno, pero podría verse por parte de otros escritores como una especie ya de sustituto de la inventatio, porque efectivamente en el prompt usted puede escribir, sugiera una idea alrededor de un cuento o de un poema que se base en la aparición del alba, el fenómeno del alba y el impacto psicológico que tiene sobre el poeta o sobre el escritor. De hecho, más adelante vamos a seguir con esta dinámica y hacer ese ejercicio acá en vivo y en directo. Pero, es decir, ahí sí yo discreparía un poco porque ya hay escritores que la están utilizando de esta manera. Largo plazo, 15 años o más, después de esos 15 años. A largo plazo, el avance de la IA podría plantear un desafío más serio para los escritores, especialmente si se desarrollan modelos de IA más avanzados, con capacidad para comprender y emular emociones, cultura y creatividad de manera más sofisticada. No obstante, la literatura, como una forma de expresión profundamente humana, probablemente seguirá valorando la autenticidad, la perspectiva individual y la voz única que solo un ser humano puede aportar. Aunque la IA podría generar textos que se asemejen a los escritos por humanos, es posible que los lectores continúen buscando la conexión emocional y la profundidad que ofrecen los escritores humanos. Bueno, antes de pasar a la conclusión general que nos da en este breve texto muy conciso que nos da la ChatGPT, también en este punto, realmente teniendo en cuenta la automatización y teniendo en cuenta la virtualización, por así, la digitalización del pensamiento, esa imbricación que hay entre el elemento digital y el elemento humano, como ya muchas personas, sobre todo inclusive también los lectores, ¿no? Consumen ese contenido ya que ya está siendo generado, está siendo, claro que sobre todo contenido audiovisual, ¿no? Hablando, enfocándonos en las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que aquí habla a largo plazo. Yo tampoco podría decir que estas nuevas personas, teniendo en cuenta este entorno más digital, este entorno donde la línea entre lo real y lo imaginario, por así decirlo, o mejor, entre lo orgánico y lo digital, entre las ideas de una y la otra, es cada vez más tenue,
Yo tampoco podría aseverar que esta nueva generación, criada pues desde la más tierna infancia, aún desde que ya usted ve a un bebé, usted ve a un niño muy pequeño, ya está deslizando, ya está interactuando, yo no estaría tan seguro que esa nueva sensibilidad, esa autenticidad, esa perspectiva individual, lo que es para nosotros, por lo menos los que tienen un rango de edad como el mío, de más de 40 años, y para los anteriores y un poco menos, sea lo mismo que para estas nuevas generaciones. Yo en este punto también discreparía un poco de esto que nos dice la IA, porque esta nueva sensibilidad de estas personas, que está más digitalizada, que está más, como decimos, tiene un poco menos de humano por esa frecuente interacción, eh, quizá estas personas, sí me atrevería a decir, que no busquen esta conexión emocional o que la profundidad de lo que nosotros entendemos ahora por un texto, qué sé yo, un texto de Hermann Hesse, un texto de Cortázar, eh, un poema de Whitman, por ejemplo, para estas nuevas generaciones, criadas en otro formato, con otra visión de qué es realmente la realidad y qué es lo que se produce y qué es el arte, por supuesto. Cuando ya vemos bosquejos de IA que pueden perfectamente generar textos y toda esta cuestión, quizá estas nuevas generaciones dentro de 15 o 30 o 50 años no les parezca que lo humano sea tan consustancial y tan necesario. Veamos la conclusión. En resumen, aunque la IA está avanzando rápidamente y ya está comenzando a afectar ciertos aspectos del trabajo de los escritores, es improbable que los reemplace completamente en el corto o mediano plazo. A largo plazo, la IA podría desempeñar un papel más importante en la escritura, pero la creatividad, la originalidad y la capacidad de conectarse emocionalmente con los lectores seguirán siendo dominios donde los escritores humanos mantendrán una ventaja significativa. Muy importante esta clase de ejercicios. Para ir concluyendo, finalmente, como les acaba de manifestar, teniendo en cuenta las nuevas sensibilidades, teniendo en cuenta las nuevas tendencias, teniendo en cuenta que ya lo virtual no le es tan ajeno y que, como decimos, esa frontera, ese espectro pues que divide la parte digital de la parte presencial no está tan claro para las nuevas generaciones por esos mundos interactivos que se han creado, ¿cierto? Llámese el proyecto de Meta, llámese los juegos en línea, llámese el contenido en TikTok que ya es creado por estas generaciones que son audiovisuales. Yo no diría que los escritores humanos a largo plazo pudiesen mantener una ventaja, porque hay que tener en cuenta que así hay escritor, hay textos y hay un público al que le llega eso. Y ese nuevo público, enfocado hacia una nueva sensibilidad, hacia una nueva percepción de lo que es el arte, podría no necesitar conectarse emocionalmente, subrayando ese término, específicamente y de manera necesaria con lo humano. Lo podría hacer también con lo creado por una IA. Yo en ese aspecto sí discrepo. Es un debate muy interesante, ojalá más adelante lo podamos tener con otros escritores como tema central, utilizando esta herramienta, pues, y los invito también a los escritores y al público en general a hacer estos ejercicios confrontativos, no únicamente de mirar, bueno, escribo en ChatGPT y qué dijo, no, sino confrontar un poco, porque es enriquecedor. En ese orden de ideas, un gusto como siempre tenerlos en el canal y nos estaremos viendo más adelante en un próximo episodio.